Cuando se trata de tamaño, casi todo en China es más grande. Tienen a la población más grande del mundo, tienen la muralla más larga del mundo, tienen a las fábricas más grandes del mundo y hasta geográficamente el país de China es de los más grandes del mundo. No obstante, ¿sabías que ellos también tienen a los bancos más grandes del mundo? Así es, cualquiera pensaría que los Estados Unidos, siendo el país más poderoso del mundo y el hogar del dólar, tendría los bancos más grandes del mundo. La realidad es que China no solamente tiene al banco más grande del mundo, sino que los 4 bancos más grandes del mundo son chinos. Aquí en este gráfico ustedes van a poder ver una lista de los bancos más grandes del mundo. El banco más grande es de lejos el Banco Industrial y Comercial de China, con un tamaño de más de 5.1 billones de dólares. Solo para que te des una idea, 5.1 billones de dólares es casi 5 veces el tamaño de toda la economía de México. Luego, en el puesto número 2 está el Banco de Construcción de China. En el puesto número 3 está el Banco Agricultural de China. Y en el puesto número 4 está el Banco de China. Estos 4 bancos tienen en promedio alrededor de 4 billones de dólares en tamaño cada uno. Combinados, estos 4 bancos tienen más de 17 billones de dólares. Solo para darte un poco de perspectiva, estos 4 bancos son más grandes que toda la economía de China. Pero ¿cómo es posible que estos bancos llegaron a ser tan grandes? En este video yo te voy a explicar por qué los bancos chinos son los más grandes y poderosos del mundo. Esta es una historia extraordinaria, pero no todo lo que brilla es oro. Quédate hasta el final de este video porque estos bancos gigantescos son un riesgo tremendo para la economía mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, la economía de China vio un cambio tremendo liderado por Mao Zedong. Mao surgió como el líder que impuso el comunismo mediante una revolución y le dio la espalda al capitalismo. Mao prometió prosperidad, paz y una nueva era dorada para China con el comunismo, pues esta prosperidad nunca llegó. China era un país pobre que dependía mucho de su agricultura y era el país más poblado del mundo. Mientras que al otro lado del mundo, los Estados Unidos y los otros países occidentales estaban viendo una prosperidad tremenda gracias al capitalismo. Y la prosperidad de este capitalismo pronto se pudo ver también en Japón, Corea, Hong Kong y Singapur. Mao Zedong se dio cuenta que tenía que hacer algo. Si no lo hacía, su propia población se le iba a rebelar. Por lo tanto, en los años 1970, el gobierno de China decidió cambiar su política comunista y experimentó abriendo su economía al mundo. Ellos desarrollaron una relación con los Estados Unidos e invitaron a los inversionistas extranjeros a invertir en ciertas partes del país, zonas que se llamaban de libre comercio y estaban normalmente en la costa. Lo que China le ofrecía al mundo capitalista era una población inmensa con una mano de obra barata, disciplinada y muchos recursos naturales. Al comienzo, los inversionistas extranjeros estaban con miedo porque China, a pesar de todo, era un país comunista y totalitario. Pero poco a poco, los inversionistas fueron abriendo sus negocios, fábricas y vieron un boom económico tremendo. Solo para que te des una idea, la ciudad de Shenzhen, al lado de Hong Kong, fue de ser un pueblo de pescadores con menos de 10.000 personas a ser una de las ciudades más grandes y ricas del mundo, con 15 millones de habitantes hoy en día. Lo mismo se vio con ciudades como Shanghai, Guangzhou y también Beijing. El gobierno de China se dio cuenta que el capitalismo funcionaba. Y el gran fundamento del capitalismo es tener una economía libre, donde lo que determina el precio de las cosas es la oferta y la demanda. En el caso de China, las empresas extranjeras prosperaron como nunca antes gracias a la labor barata. Empezaron a producir ropa, zapatos, juguetes, todo de mala calidad. Pero eso no importaba. Y para poder fomentar el crecimiento económico, se necesita de un elemento que es primordial: el sistema bancario. La razón por qué los bancos son tan importantes en una economía capitalista es porque son ellos los que dan créditos a emprendedores para que estos abran empresas, empleen a personas y produzcan bienes y servicios. Es por eso que los bancos son tan importantes para la economía. Ellos proveen capital. Y en China, ya que era una economía comunista y totalitaria, solo existía un banco,
el Banco Popular de la China. Este banco actuaba como el banco central del país, pero también daba créditos a las pocas empresas que existían en China. Pero cuando la economía china se abrió a inversionistas extranjeros, el gobierno chino se dio cuenta que ellos podían fomentar el crecimiento aún más al ofrecer créditos bancarios en industrias claves. Y fue en los años 1970 y 80 que se fundaron los 4 bancos más importantes en China: el Banco de China, el Banco Industrial y Comercial de China, el Banco de Construcción de China y el Banco Agricultural de China. Como lo dicen en el nombre, cada uno de estos bancos servía a su propósito en esa misma industria. Todos estos bancos le pertenecían al gobierno de China y su simple propósito era dar créditos a sus áreas y fomentar el crecimiento. Es aquí donde entra la idea del capitalismo chino. El gobierno de China decidió experimentar con ciertos aspectos del capitalismo, pero mantuvieron muchos aspectos comunistas también. Por ejemplo, en una economía capitalista, el gobierno no es dueño ni accionista de los bancos. Es común en nuestras economías actuales que exista un banco central que determina leyes, regulaciones y otro tipo de controles, pero los bancos en sí deberían ser independientes del gobierno y en manos de inversionistas privados. Mientras que en China este no era el caso. Estos 4 bancos estaban bajo el control y el dominio del gobierno. Lo que el gobierno les decía, ellos tenían que hacer, sin importarles si el banco gana dinero o no. Mientras que en una economía capitalista, el banco emite créditos dependiendo del riesgo y las ganancias que vean. Por ejemplo, si tú quieres sacar un crédito para empezar una empresa de alto riesgo, el banco puede que rechace tu aplicación de crédito o, si es que te la da, te impone un interés alto, ya que te ve de alto riesgo. Caso contrario, si tú tienes un perfil de bajo riesgo, el banco te va a prestar dinero con un interés bajo. Aquí la idea es balancear los riesgos versus ganancias para que los accionistas del banco ganen dinero. Un banco chino no opera bajo los mismos principios. Un banco chino emite créditos dependiendo de qué es lo que le ordene el gobierno central. Si el gobierno le dice que emita créditos a un interés bajo a casi cualquiera, ellos lo van a hacer, aunque no ganen dinero. Acuérdense, el propósito de un banco chino no es necesariamente ganar dinero. Ante todo, ellos ponen los intereses del Estado primero y siguen órdenes del gobierno. Esto, aunque no lo crean, fue extremadamente bueno para el crecimiento de la economía china. El gobierno empezó a ver el progreso que tenían las zonas de libre comercio en China y empezaron a amplificar el crecimiento al ofrecer créditos baratos para emprendedores. Estos bancos ofreciendo créditos baratos sin controlar los riesgos fue como añadirle gasolina a una llama de fuego y la economía china se disparó. A mí siempre me gusta mostrar esta foto de Shanghai. Shanghai era una de las ciudades donde se permitía el capitalismo. Esta foto se tomó en el año 1990, cuando Shanghai era una ciudad de mediano tamaño y una economía no muy avanzada. No habían muchos edificios, como podrás ver. Pero ahora veamos esta misma toma, pero 20 años después, en el año 2010. La ciudad cambió por completo. Así que eso explica de una manera muy simple por qué los 4 bancos chinos llegaron a ser los gigantes que son hoy. Tenían una economía que se abrió al capitalismo y no tenían que seguir el sistema rígido de riesgo, y el gobierno los ordenó a dar créditos para fomentar el crecimiento. En cuestión de 30 a 40 años, estos bancos, precisamente como la economía de China, fueron a ser los más grandes del mundo, con una riqueza inimaginable. Pero ¿se acuerdan que les dije que estos bancos chinos tienen riesgos muy serios que podrían hundir la economía global? Así es, como lo dice el refrán, no todo lo que brilla es oro. Hay un problema fundamental en la economía china de deudas. Así es, aunque estos bancos chinos sean los más grandes y ricos del mundo, su riqueza se basa en un crecimiento artificial que empezó cuando la economía de China se disparó en los años 80. Volviendo al ejemplo que les di de la ciudad de Shenzhen, a lo que crecía la economía, también crecía la demanda por viviendas y edificios. La gente y empresas rápidamente se dieron cuenta que comprar inmuebles era una muy buena inversión, mucho mejor que invertir en empresas en otras industrias. La razón es porque, a pesar de que había mucha demanda por mano de obra, las empresas chinas eran inestables. Muchas de esas fábricas eran fábricas de zapatos, juguetes, ropa y otras cosas de mala calidad, y eran muy dependientes de 1 o 2 clientes grandes extranjeros. Si los clientes dejaban de comprar o las empresas no sabían manejar sus gastos bien, estas se iban rápidamente a la quiebra. Mientras que los inmuebles eran mucho más estables. Si comprabas una
una vivienda, esta subía de valor rápidamente, ya que había tanta demanda. Así que el interés por inversiones en bienes raíces empezó a crecer de manera exponencial. Se empezaron a construir edificios, casas, carreteras y todo tipo de infraestructura para apoyar el crecimiento de la economía china. Esta era una posición ideal para la sociedad china, el gobierno y también los empresarios. La prosperidad ofrecida por Mao Zedong por fin había llegado. Al darse cuenta de esto, el gobierno le ordenó a sus bancos a dar créditos baratos para la construcción. La razón por qué hacían esto es porque la construcción requiere también de una industria de acero, de cemento, de ingenieros y todo lo que es necesario para poder construir una casa. Así que al dejar que los bancos presten dinero para construir, esto también desarrollaba toda la industria de construcción en el país. Pero es aquí donde las cosas se empiezan a descontrolar. Los inversionistas chinos empezaron a construir casas y edificios solo por el hecho que había demanda. La gente estaba tan desesperada por invertir en viviendas que no les importaba que compraban, con tal que sea una vivienda y en una ciudad en crecimiento. Y es aquí donde tenemos que dar un paso atrás. Entonces, en China, invertir en bienes raíces era extremadamente rentable porque había demanda por viviendas a lo que el país se desarrollaba. Todo el mundo estaba feliz por estas nuevas construcciones y los bancos chinos fomentaban este crecimiento al dar créditos baratos. No obstante, mucha de la demanda voraz por viviendas era causada por los inversionistas. Es decir, la gente había escuchado que invertir en inmuebles era tan buena inversión que ellos estaban dispuestos a comprar lo que sea. Así que, a pesar de que había una demanda real por viviendas, mucha de esta demanda también era artificial. Era gracias a la desesperación de los inversionistas. Y como ustedes sabrán, con tal que haya demanda por algún producto o servicio, pues el mercado está dispuesto a pagar casi cualquier precio. Pero la situación ahora se ha descontrolado y los precios están demasiado altos, al punto que un ciudadano de Hong Kong tiene que pagar más de 46 años de su salario para poder comprarse un apartamento pequeño. Así que, sin duda, China tiene una burbuja masiva de bienes raíces. Y para empeorarlo todo, la economía de China ahora se está empezando a desacelerar. Este desaceleramiento es la peor pesadilla para la economía china, porque podría llevar al colapso de la burbuja inmobiliaria. Como ustedes sabrán, ya vimos el caso del gigante inmobiliario Evergrande. Esta es la empresa más grande de construcciones en China, que apenas está pudiendo sobrevivir. Y si es que esta empresa y muchas otras de bienes raíces colapsan, pues la economía china también podría colapsar, llevándonos a todos con ellos. ¿Por qué digo a todos? Pues porque China se ha vuelto la fábrica del mundo. Las fábricas chinas se han vuelto indispensables para todos nosotros, y si su economía se derrumba, te garantizo que nosotros también. Y eso me lleva a preguntarte a ti, ¿crees que la economía china va a seguir creciendo? ¿O crees que ellos van a sufrir de alguna crisis económica en los próximos años? Espero tus comentarios aquí abajo y antes que te vayas te quisiera recomendar el siguiente video donde te explico cómo China planea dominar el mundo. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers, y les mando un saludo desde Luxemburgo.